Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre. Bueno, vamos a darle una segunda vuelta a algo que ya conversamos el día viernes, pero queremos ver otra mirada. Estamos hablando de un índice relevante que es un trabajo de la Cámara de la Producción y del Comercio del Biobío junto con la Universidad Andrés Bello. Estamos hablando del Hiperbiobío y estamos en comunicación con Nelson Donoso, vicepresidente de CPC Biobío y además gerente general del Gasoducto del Pacífico S.A. e Energy Holding S.A. y además es director de la Asociación de Gas Natural AGN Chile. Nelson, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Buen Nelson. día. Buen día, Carolina. Buen día, Álvaro. ¿Cómo están? Muy bien, pues muchas gracias. Álvaro, este indicador que comentaron en Buena Costumbre junto con Álvaro, con María José, es un indicador que ya cumple 10 años, que viene marcando de alguna manera la pauta en materia de percepción económica. Es un sondeo de percepción, pero que viene marcando la pauta de cómo se olfatea la mano en materia económica en la región del Biobío. Hoy recordemos que las regiones no tienen ningún dato, ninguna cifra concreta, oficial, respecto a la economía. Lo que antes era el INASER, hoy día ya no existen esos datos regionales. Por lo tanto, el IPER, que es el índice de percepción empresarial, de alguna manera cumple ese rol y genera cierta pauta. ¿Cómo viene este año? Este semestre fue bastante pesimista, Nelson, en distintos aspectos. Sí, bueno, de lo que presentamos el jueves, en realidad, cuando empezamos a analizar las cifras, pensábamos que iba a ser más pesimista de lo que realmente fue, digamos, ¿eh? Hay que tener claro que este análisis fue hecho en un contexto bien especial, en medio de una crisis económica mundial, en medio de la crisis sanitaria, post-elecciones, con todo el tema de violencia en la provincia de Arauco. Entonces, la verdad que bajo ese escenario ser optimista no es fácil. Entonces, yo diría que fue mejor de lo que esperábamos en la práctica el índice general. El índice general de esta versión, de esta entrega número 20 del IPER es de 45 puntos. La media es de 50 sobre 50, es un valor positivo, y bajo 50, como en este caso, es un valor negativo. Hay bastante, la encuesta, por lo que leíamos, fue aplicada entre el 20 de diciembre y el 7 de marzo, por lo tanto fue aplicada inmediatamente después de conocer el resultado de la segunda vuelta electoral que dio como ganador a Gabriel Boric. 20 de diciembre del 7 de enero, dices tú. Del 20 de diciembre al 7 de enero. Yeah, okay. Entonces, claro, ahí está la sensibilidad inmediata de los resultados. Leíamos que hay varias cosas que llaman la atención. Por ejemplo, cómo vienen las inversiones o cómo los propios empresarios proyectan las inversiones. ¿Cómo se visualiza eso, Nelson? Parece que no es muy positivo. Sí, mira, yo anoche revisaba algunas cifras incluso un poco más atrás. Si uno mira a Chile desde el 2014, incluso en adelante, y se ve algunos índices, por ejemplo, de permisología ambiental, cuántos estudios de impacto ambiental se han ingresado, cuántas declaraciones de impacto ambiental se han ingresado o se han aprobado. Esto viene en caída hace rato, digamos, en franca caída, ¿eh? Entonces, en la práctica lo que estamos viendo hoy día, específicamente en la región del Biobío, en materia de permisología, es que no hay ningún proyecto de relevancia hoy día en proceso de tramitación de aprobación, por ejemplo. Eso es súper complejo. Sí, es súper complejo si lo proyectamos que desde las inversiones hay una fuente importante para generación de empleo. Sin duda, lo que está pasando acá es que vamos a volver a la situación previa al proyecto MAPA y esa caída de empleo se va a notar en la región ahora ya. O sea, y hagamos lo que hagamos este año, la caída de ese megaproyecto se va a notar. Ahí hay un desafío entonces que deberían asumir las próximas autoridades. Y desde ese punto de vista también hay otra pregunta dentro del sondeo del IPER que habla de algunos aspectos que los propios empresarios le plantean al gobierno. Los empresarios le hacen ciertas sugerencias de cuáles deberían ser los ejes programáticos en materia económica para contribuir al desarrollo regional, ¿verdad?
Sí, yo creo que eso, hay señales que son más bien de país, que son señales más bien mundiales, crecimiento económico o inflación. Son dos variables que hoy día le preocupan al mundo, más allá de la región del Biobío. Yo me quedo sobre la señal que nos preocupa a nosotros, que es la violencia en Arauco. Hoy día hablamos de violencia en Arauco nomás, pero hace un año y medio atrás estábamos hablando de la violencia en el centro de Concepción, donde varios de los comercios quebraron producto de que no pudieron seguir funcionando, primero por esta crisis de violencia y luego por el COVID. Entonces, yo rescato ese tema porque de repente le damos una tremenda importancia a esta tontera del estadio de ayer, de la violencia en el partido de Colo-Colo con la Católica, y nadie habla de lo que está pasando en la provincia de Arauco la semana pasada, donde hubo 4 muertos, si mal no me recuerdo. Entonces, así fue. hablar de una problemática entre hinchas de fútbol y compararlo eso con la provincia de Arauco, la verdad que me parece que están poniendo el foco de manera equivocada. Sí, a mí me gustaría volver a lo que planteaba recién Carolina y usted, Nelson Donoso, respecto de la falta de inversión, porque hay que dejarle claro a la audiencia que un proyecto como el de MAPA requirió de varios años de planificación para que finalmente llegase a concretarse. Por lo tanto, una inversión de esa naturaleza, que fue la más grande privada que se haya desarrollado jamás en la historia de la región del Biobío y probablemente en muchas partes del sur del país, probablemente nunca más va a volver a ocurrir. Pero el problema es que ni siquiera tenemos una inversión más o menos relevante a la vista. Y para que llegásemos a tenerla tendrían que pasar muchas cosas y por lo menos su par de años, 5 años, para que alguna cosa de esa naturaleza llegase a concretarse. Pero ahí también hay una responsabilidad del mundo privado, porque las inversiones de esa naturaleza regularmente son privadas. Entonces, ¿qué espera el mundo privado para poder desarrollar obras de esta naturaleza o parecidas aquí en la región del Biobío? ¿Qué escenario tendría que configurarse para que esto se destrabe? Porque si no, vamos a volver a índices de cesantía pre-MAPA, que eran bastante altos. Claro. Mira, yo creo que primero que todo lo que se busca con el IPE, ¿cierto?, es entrevistar a estas 7 empresas que están un poco ya consolidadas de operación en la región. Entonces, no es ahí que sale el nicho donde uno va a buscar nuevas inversiones fuertes de crecimiento. Pero yo creo que tienes toda la razón, y al menos en mi análisis, que no sale del IPER, yo creo que todo lo que se refiere a permisología ambiental, certeza jurídica, para los inversionistas es tremendamente relevante. Hay una batería de proyectos millonarios que se han ido finalmente de nuestra región, producto de que se demoraron 5 años en conseguir su permisología ambiental y después de eso no sabían si efectivamente con certeza jurídica iban a poder llegar a ejecutar estos proyectos o no. Entonces, es un problema de Chile, pero también yo creo que en algunos casos lo he escuchado, que hablan de la región del lío. Yo creo que tenemos que trabajar en eso, tenemos que saber que queremos crecer, primero que estamos todos de acuerdo que efectivamente el crecimiento económico es bueno para todos, y segundo, que se puede crecer de manera sustentable, y desde esa perspectiva hacer que la permisología ambiental sea más cierta, porque si no es así, las inversiones se van a terminar yendo a otros países, como está pasando hasta ahora. Ojo que al referirse al término de la permisología, es muy ambiental. distinto, claro, a la permisología ambiental. Eso no quiere decir que sea más flaxa o que deje pasar algunas cosas, no, sino que el trámite que se realiza desde que un proyecto ingresa hasta que sale y puede comenzar a ejecutarse, sea más eficiente, en menos tiempo, de tal manera que efectivamente ese proyecto además responda al proyecto inicial. En el transcurso de años cambia la tecnología, cambian las necesidades del territorio, entonces hay una serie de eventos que se van produciendo que cuando finalmente el proyecto hoy día se ejecuta, hay que hacer ciertas modificaciones que no estaban en la idea original, ¿verdad? Claro. Y accesoriamente a eso, el tema de la violencia en la provincia de Arauco es potente. ¿Cómo podemos impulsar un negocio de turismo hoy día en la provincia de Arauco? ¿Cómo defendemos eso? La única forma de lograr que exista el Estado de Derecho en esa provincia, que es una parte relevante, hermosa de nuestra región, que hoy día la tenemos en el completo abandono. Entonces, ¿cómo pretendemos de alguna manera impulsar una empresa sustentable si en algunos sectores de nuestra región no impera el Estado de Derecho? Nelson, tú desde la Cámara estás trabajando con
con algunos gremios de la provincia de Arauco, precisamente para poder generar mayores espacios de desarrollo y de crecimiento, para impulsar a pequeños empresarios que requieren de este empuje, ¿verdad? ¿Cómo se ve ese escenario? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo viven a diario? Lo digo desde el pequeño empresario, no pensemos en las grandes corporaciones ni en las grandes compañías como las forestales, sino que desde el caballero que es pescador, ¿cierto? Que vende. ¿Cómo se visualiza el escenario de violencia extrema al que están sometidos de manera constante? Mira, es sorprendente lo que está pasando a 100 kilómetros de la capital de la región. Cuando uno se acerca un poco a la realidad de la provincia de Arauco, se da cuenta que estamos en deuda todos. No hicimos la pega durante varios años y por alguna razón dejamos que parte importante de nuestra región se fuese quedando atrás. Cuando uno analiza la problemática que esta gente tiene, primero se están recién organizando como gremio. ¿Por qué no pudimos haber ayudado antes nosotros a que efectivamente tuvieran gremios formales en los cuales pudieran ser visibles? Lo que te plantean algunos empresarios es: lo que pasa es que nosotros no somos visibles para Chile, no somos visibles para el Estado, no somos visibles para ustedes, y la verdad es que tienen toda la razón. Nos encontramos, por ejemplo, cuando te dicen: oiga, ¿por qué en el hospital de Cañete no hay médico especialista? ¿Por qué en algunos colegios tienen que ir los niños con la misma profesora para 3 cursos iguales? ¿Por qué en algunos colegios no hay agua potable? Entonces, la verdad es que la necesidad de las carencias son tan grandes que de repente no hay por dónde empezar, pero hay que hacerlo. Y en eso estamos hoy día trabajando, apoyando desde la Cámara, desde todas las organizaciones regionales en las cuales participamos. Y finalmente, Nelson Donoso, vicepresidente de la CPC Biobío, ustedes, luego de algunos de ustedes como Cámara de la Producción y el Comercio, me refiero, después de, me parece que la muerte de este trabajador agrícola en la comuna de Cañete, que ocurrió la semana pasada, insistieron en un llamado al presidente electo Gabriel Boric a que se haga cargo de este asunto y venga a la región del Biobío. ¿Cuál es el objetivo de ese llamado? ¿En qué podría cambiar la realidad de la violencia en la provincia de Arauco, la presencia o no del presidente electo Gabriel Boric antes de que asuma su mandato? Nelson. Mira, lo que pasa es que esto no puede seguir esperando. O sea, esto es más allá de la Cámara. Hoy día lo estamos trabajando desde la Cámara fuerte, pero son varias las organizaciones, la COP, CIDERE, IRADE, que están hoy día empujando para esto. No nos podemos permitir como habitantes de la región del Biobío un muerto más. Entonces, ¿vamos a esperar que asuma? No, yo creo que hay que empezar a trabajar desde ya. Y eso implica analizar desde todas las acciones que podamos hacer para volver a restituir el Estado de Derecho. Eso no puede esperar, no tiene sentido alguno comerse un solo día. Y en ese sentido, ¿no será razonable no esperar al nombramiento del futuro gabinete regional y que, por lo menos respecto de las personas que vayan a trabajar en el gobierno nuevo, los asuntos vinculados a la seguridad, pudiese adelantarse el nombramiento? Nosotros los hemos planteado acá editorialmente en Buena Costumbre que a uno le parece razonable el adelantamiento del nombramiento de la autoridad, por lo menos vinculada con la seguridad pública, aquí en la región del Biobío, para que haya un traspaso más ordenado, para que efectivamente se pueda anticipar y no llegar el 11 de marzo, ya ves qué es lo que hacemos. Sí, en ese sentido, no lo hemos dicho antes, pero la verdad es que a la Cámara, en lo personal sobre todo, el rol de Rodrigo Díaz para nosotros es fundamental. Lo que va a pasar hoy día con la gobernación democráticamente elegida para nosotros llegó en muy buen tiempo. Y yo creo que en ese sentido, el trabajo que puede hacer el gobierno central con la gobernación, que tiene que ser muy bien sintonizado con el territorio y tiene que ser a partir de ayer, es fundamental. Pero me pareció relevante destacarte el rol del gobierno regional, que está muy preocupado sobre esta materia y está trabajando en terreno. Claro, el problema que hay ahí, Nelson Donoso, es que una atribución que no tiene el gobernador regional es la relacionada con el orden público. Eso es directamente responsabilidad del delegado presidencial regional. Sin duda, pero lo que yo siento en el fondo es que nosotros, digamos, primero, digamos, los habitantes de la región del Biobío tenemos que levantar la voz y en representación de nuestro gobernador a poner el foco, porque dar soluciones de terremoto no funciona, tenemos que descentralizarnos. Eso tenemos que empujar fuerte para que eso termine ocurriendo en algún momento de nuestra historia nuevamente.
Bueno, Nelson, ojalá que efectivamente estas cosas, con esta impronta que quiere dar el presidente electo, también se vayan acercando, así como hay acercamientos en asuntos que son un poco más banales, también exista este acercamiento y esta instancia de diálogo y de voluntad para trabajar en conjunto, sobre todo en una zona que tanto lo requiere. Muchísimas gracias, Nelson Donoso, vicepresidente de CPC Bio Bio, por acompañarnos esta mañana y por darnos a conocer un poco más en detalle de cómo viene la mano en el pulso económico. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, que estén bien, muchas gracias. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl.